Hoy vamos a abordar este otro tema referido a los documentos médico-legales. Vamos a comenzar eh, por una aproximación general siempre qué implica ser un documento o a qué se refiere o qué significa un documento para luego ver si estos son de carácter público, si son de carácter privado. Y finalmente vamos a llegar a los documentos médico-legales. ¿De acuerdo? Este tema pienso que es importante debido a que en cualquier proceso de auditoría lo que se buscan es estructurar básicamente todos los elementos sustantivos que hacen la prueba. Y para aquello, pues se recurre a todos los elementos probatorios de carácter físico principalmente, o los instrumentos materiales que van a probar la comisión de un determinado delito. Y en los casos de denuncia hacia los médicos u odontólogos por supuesta negligencia médica, está referido fundamentalmente a la revisión de los documentos, porque habíamos recalcado muchas veces que el acto médico mismo, se cristaliza de dos maneras. Uno, por acto o por omisión, o por lo que hace o por lo que no hace. Pero ¿cómo llegamos a probar aquello? Solamente mediante el aporte de los documentos que reflejen de manera idónea estos actos que se hayan realizado conforme al ejercicio profesional. Por eso es la parte más importante. Al margen de otros elementos probatorios, eh, los documentos son la base fundamental, porque ahí tenemos la famosa historia clínica, el expediente clínico. Dentro de ella tenemos la historia clínica, la receta médica, eh, los formularios de evolución, ¿no es cierto? La epicrisis, absolutamente todos los documentos concernientes a la actuación médica en su relación médico-paciente. Y esos documentos son los que quedan, porque un reclamo no siempre viene inmediatamente, podía venir muchos años después. Y la única forma de poder recabar una probable actuación negligente es a través del cursado de documentos. No hay otra forma, porque una lesión, una herida puede sanar. Por lo tanto, eh, los elementos en su momento a ser cotejados probablemente hayan desaparecido, en muchos casos, después de muchos años. Entonces, lo único que quedan son todos los documentos que se han podido colectar durante la actuación médica. Y esto nos sirve a nosotros como médicos para defendernos ante cualquier injuria o cualquier denuncia por supuesta negligencia médica, etcétera. Pero también nos podría pedir cualquier autoridad competente, ¿no es cierto?, en casos de denuncias o de terceros, donde no precisamente sea denunciado el médico, sino un asunto entre partes, pero en la cual estemos obligados, ¿no es cierto?, mediante el mandato de la ley, a revelar algunas cuestiones. Pero esas cuestiones de revelación generalmente están sustentadas en documentos. Bajo ese panorama, entonces creo que hay que tomar con cuidado este tema de los documentos. A decir, eh, o tener una aproximación respecto a la definición nominal
El término documento proviene del latín documentum, que es derivado del verbo docere, que significa enseñar, mostrar, evidenciar. En cambio, la RAE define el documento de distintas maneras y tiene tres acepciones puntualmente. Uno, que se refiere a un diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de un hecho. Fíjense que aquí tenemos asuntos claros. Quiere decir que es un escrito en la cual se ilustra o se detalla o se describe algún hecho, algún fenómeno que haya podido ocurrir. Y en este caso principalmente histórico, pero el término de histórico a veces nosotros confundimos con una sucesión de guerras y conquistas y demás, ¿no? Pero esencialmente a partir de la sociología la historia se entiende de otra manera. Cada uno tiene una historia de vida. Por lo tanto, la vida de uno ya es una parte histórica para él, ¿verdad? Entonces, hay que comprender de manera amplia por ese lado. Punto 2. Se dice también que es un escrito en el que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. Esto se aproxima muchísimo a lo que realmente ocurre, ¿no es cierto?, en la definición médico-legal del documento. Porque primero dice que son fidedignos, o sea que reflejan una verdad sin contrastes que pudieran implicar algún sesgo. Dos, que pudieran tener la posibilidad de ser susceptibles a ser empleados como tales, pero para probar algo. Aquí se habla, ¿no es cierto?, de la capacidad de que un documento pruebe algo. Solamente por ese carácter probatorio que tuviera, asumiría el término de documento. Si no, sería cualquier otro papel, ¿no? ¿No es cierto? Cuando se habla de un documento, entonces ya se constituye, primero, porque está basado en la verdad, porque reproduce la fidelidad de un determinado acto, pero además le sirve para probar algo. Esto ya es un avance muy significativo. 3. Cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él, especialmente del pasado. Por eso se llaman documentos, porque los documentos, una vez que se establecen, ¿no es cierto?, son mantenidos en reserva o custodiados de alguna manera para que posteriormente, en adecuación a un compromiso, sean revisados para verificar algo. Por eso dice aquí sirve para testimoniar o verificar un hecho o informar de él, especialmente del pasado. Pero aquí en este tercer punto hay que considerar lo siguiente. Como estábamos viendo hasta ahora, en la primera se habla de escrito, en la segunda también se habla como escrito, pero en esta tercera ya no habla como un escrito, sino simplemente como una cosa que sirve para testimoniar algo. Y por eso ponemos aquí un ejemplo, el de una vasija, por ejemplo, que puede ser un documento arqueológico, que a partir de su análisis de temporalidad o procedencia, se puede deducir cuáles han sido los elementos materiales que se han utilizado para su elaboración, si en ella existían algunos escritos o simbología que representen algo, que particularice con una cultura o con un grupo social determinado, etcétera. Por eso en arqueología dice que todos los hallazgos son fundamentales
porque a partir de ellos hablan los antepasados. Y parece que fuera verdad, y en este caso se ratifica, ¿no es cierto?, que en un hallazgo muy antiguo, ¿no es cierto?, se puede deducir lo que haya podido ocurrir en esa época histórica y social de ese grupo social. Pero en los documentos, por estos conceptos que acabamos de leer o definiciones, podemos encontrar también algunas diferencias. Uno, por su carácter o por su contenido, y por otro lado, por el tipo de soporte. Si aquí vemos, fíjense aquí los primeros jeroglíficos, las primeras pinturas rupestres en las cavernas, y luego los jeroglíficos, la cultura cuneiforme, por ejemplo, la escritura en forma de cuñas, ustedes se deben acordar muy bien, labradas en piedra. Aquí han utilizado pintura, ¿no es cierto? Y aquí han labrado piedras. Y luego tenemos las hojas de papiro donde los primeros escritos se tienen mencionados. Y luego la utilización del papel. Pero actualmente ya no. El medio es digital. O sea, es algo abstracto, pero no dejas de ser un escrito. De ahí es que en esta primera parte habla de escrito, y solamente en esta primera, en esta tercera acepción habla de una cosa, ¿no? Que puede ser una vasija, que puede ser cualquier cosa, pero aquí tenemos hasta el momento escritos. Una forma de pintura es un mensaje claro, ¿no es cierto? Esto habla de una reproducción de la historia, hablan de los cazadores, ¿no es cierto? Y tenemos gráficamente señalado aquí un testimonio de lo que ha podido ocurrir en esas épocas, el tipo de pintura utilizado y todos los exámenes que se puedan hacer para remontarnos históricamente al pasado y determinar cuál es la data, ¿no es cierto?, de ese tipo de escrituras y ese tipo de gráficos o pinturas respectivamente. Entonces, a través de la lectura, de la interpretación de todos estos documentos, nosotros tenemos o logramos una información. Entonces, aquí estamos viendo a partir del soporte los documentos. Entonces, por estos dos conceptos entendemos que todo documento tiene dos dimensiones. Uno, que es el soporte físico, y el otro es el contenido informativo. Por el soporte físico, por ejemplo, podríamos hablar de documentos en papel o documentos digitales, que son completamente diferentes, pero siguen siendo documentos. Y un ejemplo claro es las historias clínicas. Antes, ¿cierto? ¿Por qué no decirlo? Hasta nuestros días aún se mantiene el uso de papel, ¿verdad? Para la elaboración de todos los documentos para hacer la historia clínica. Pero hay otra gran parte también que ha eh, saltado al, tecnológicamente a la utilización de otros sistemas. Por lo tanto, se maneja también los documentos digitales. Tenemos las historias clínicas digitalizadas o informatizadas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una clara diferencia. Evidentemente existen. La pregunta será, ¿cuál es el valor legal de cada uno de ellos? ¿Tiene el mismo valor legal un documento en papel que un documento digital? Sí, no. Y si es sí, ¿por qué? Y si es no, también ¿por qué? Ahí, he ahí la controversia, y ahí tenemos que investigar cuáles son las connotaciones de uno y otro. Es lo mismo que hablar de la fotografía. Las fotografías antiguamente tenían que ser reveladas y copiadas en papel fotográfico hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Y ese es un documento en papel.
Es un documento imagenológico plasmado en un papel. Pero también tenemos las fotografías digitales. ¿Está en discusión el valor legal de uno y otro? Creo que en alguna oportunidad ya habíamos mencionado al respecto, ¿no es cierto? Luego tenemos los documentos textuales, los hipertextos, los documentos multimedia, los documentos no textuales. Fíjense cómo vamos obteniendo tantas formas según su contenido informativo y también según su soporte físico, las distintas dimensiones de los documentos. Probablemente aquí había que aprovechar esta parte de los hipertextos que corresponden también a la era digital, que prácticamente son documentos eh, pues que a través de un enlace nosotros accedemos inmediatamente a un documento. Por lo tanto, el hipertexto tiene la particularidad de ser selectivos en acceder a una información o ahondar o ampliar una información, pero de manera selectiva y de manera ágil. Por lo tanto, no hay que seguir un proceso para llegar hasta ahí, ¿no es cierto? No se llega siguiendo la etapa uno, 2, 3, etcétera. Directamente se puede llegar a donde uno quiere. Esos son los hipertextos. Por lo tanto, tenemos cualquier cantidad de documentos. ¿Todos son válidos? Por supuesto que sí, porque la era digital nos permite asumir de alguna manera, tomar en la actualidad como una vanguardia del, eh, de la lucha, ¿no es cierto?, contra la deforestación, en otras palabras, contra el uso discriminado, indiscriminado del papel, y que todo debería ser de manera digital, pero tiene sus pros y tiene sus contras. De tal forma que en la actualidad también en la universidad se está incorporando toda la digitalización. Los certificados ya no nos llegan en papel, sino en un medio digital. Por lo tanto, hay que lograr la firma digital. ¿Quién controla la firma digital? ¿Cuál es la organización que asegura respecto a la autenticidad de los documentos? Todo eso debe estar regulado, ¿verdad? Todo debe estar controlado. Por lo tanto, los soportes tecnológicos son seguros, claro. Son seguros cuando cumplen con los requisitos. Deben haber varios servidores, ¿no es cierto?, que ante la falla de alguno, porque son elementos tecnológicos que pueden tener fallas, que puede producirse una falla por un apagón, por un accidente, etcétera, ¿verdad? Y donde se acumulan en un pequeño chip cualquier cantidad de información, ¿no es cierto? Entonces se puede perder mucha información. Y para asegurar eso existen también requisitos de control, de seguridad y mantención de esa información respectiva. Una especie de cadena de custodia de toda la documentación que tenga ese tipo de flujos. Hasta no hace mucho, ¿no es cierto? Nosotros teníamos nuestros certificados y nuestras actas en medios físicos solamente y no habían métodos digitales. Pero en la actualidad ya existen todo digitalizado, pero no por eso se ha dejado de usar el papel, porque igual existiendo aquello, se ha impreso el material, ya, pero de manera muy resumida y de igual manera para tenerlo en físico. ¿Por qué? Porque pues existen también ataques externos hacia la seguridad del sistema informático y donde logran acceder eh, personas que precisamente no buscan el bien para destruir documentación de manera criminal. Entonces, para aquello hay que buscar seguridad y tienen que estar debidamente respaldados, ¿no es cierto? Ahora los hackers, pues, están por todas partes del mundo y han sido capaces de incrustarse dentro de los sistemas, inclusive de inteligencia internacional. Así es que ya se podrán imaginar cuán frágiles son algunas instituciones que
no tienen los recursos ni los medios como para poder garantizar. Es por ese motivo que no se puede desplazar inmediatamente los medios físicos también. Aquí ingresamos ahora a comentar de un documento legal. Todavía no de un documento médico legal, sino solamente de un documento legal. ¿A qué se refieren los documentos legales? Son cualquier medio o título gráfico escrito, público, pero que llegue a comprobar la existencia de un hecho. Por lo tanto, eso no se aparta desde la primera definición, pero basado en la exactitud y la verdad de una afirmación y que tenga valor de prueba. Aquí se es más estricto. Tenga valor de prueba, esté basado en la exactitud o la verdad afirmativa de un hecho y además que tenga un soporte gráfico escrito en cualquier medio. ¿Y por qué son legales? Porque tienen o pueden llegar a tener un carácter legítimo. O sea, llega a constituirse prácticamente en el patrón de oro o en la regla de oro, como llamaríamos nosotros. Su principal característica de un documento médico legal es que debe estar refrendado por las personas que están involucradas en el acto. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hablamos de un documento privado, por ejemplo, seguramente las partes van a suscribir el documento, porque si no está suscrito por las partes y solamente la firma uno, carece de valor legal, porque seguramente ahí se establecen condiciones para cada uno. Pero si no está suscrito, no tiene ningún valor legal, por supuesto. Entonces, por eso se señala claramente que deben estar refrendados por las personas involucradas en el acto y además que establezca o describa o sancione el documento. Entonces, de esa manera uno entiende de que ha sido aceptado de manera voluntaria para la suscripción de un documento. Lo propio ocurre cuando hacemos la historia clínica y determinamos hacer un acto clínico. Un acto médico, cualquiera sea, dependiendo de su magnitud, si son de carácter quirúrgico, por ejemplo, requieren casi todas, no solamente estas, sino cualquier otro procedimiento, requieren el famoso consentimiento informado. Y el consentimiento informado es un documento redactado, se supone por las partes, por el médico y por el paciente, en la cual el médico informa de manera idónea todos los riesgos, todos los beneficios, las bondades y además basados en los derechos fundamentales del paciente para poder ofrecer un tratamiento X y en cuanto también se reconozca sus riesgos y sus beneficios. Y está suscrito por el médico y también suscrito por el paciente. Entonces se supone que ahí se refleja la voluntad de las partes. Bueno, ahora la pregunta es, si están las dos firmas y hay un documento, se podría entender directamente que ese es un documento legalmente producido. Probablemente no. Puede ser que a alguien le hayan explicado de otra manera o que la persona no sabía leer correctamente o estaban escritos en un términos o en términos no comprensibles, lo que llamamos en letra chiquita, o la forma de lograrlo no era la más idónea, o sea, bajo amenaza, bajo chantaje. Entonces, esos también, después de haberse comprobado la forma como se han logrado, pueden ser anulados desde el punto de vista legal.
¿Cuáles son las características entonces de un documento legal? Para que éste sea dotado de legalidad, debe tener estas características. Primero, que sea escrito. Y cuando decimos escrito, pues escribir implica hacerlo en papel de manera física o también escribir en una computadora, en un formato digital. Se está escribiendo de igual manera. Dos, que pueda ser atribuido a una persona o a los involucrados. Tiene que haber un autor o autores de la voluntad de partes en la elaboración de ese documento. Tres, que ese documento esté destinado a entrar en el tráfico jurídico. Por eso a veces siempre en los encabezados colocan que este instrumento podrá ser elevado como instrumento público a solicitud de las partes. Siendo voluntad particular de partes, esto puede elevarse en calidad de instrumento público también. Cuatro, que sea adecuado a la producción de efectos jurídicos, administrativos, ejecutivos o incluso de carácter probatorio. Aquí habla de manera general, ¿no es cierto? Y quinto, que tenga el sello y la firma autógrafa y que tenga un aval oficial. Cuando decimos que tenga sello y firma autógrafa, quiere decir que debe ir completo, ¿no es cierto? El nombre, o sea, la aclaración de firma, no solamente eh, a lo que nosotros llamamos simplemente firma, sino con la autografía principalmente, y luego que tenga un aval oficial. El aval oficial quiere decir el apego a la normativa, qué tipos de documentos son los reconocidos legalmente, cuáles no pueden existir, ¿no es cierto? Porque en un supuesto hecho delictivo también pueden haber documentos, ¿no es cierto? Que dos partes firmen un acuerdo en el campo del narcotráfico, ¿verdad? Es un acuerdo de partes. Claro que nunca va a subir a instrumento público aquello, pero que, fíjense, en este caso no tiene un aval oficial, porque este tipo de documentos más bien son pues aquellos de carácter logrados de manera delictiva o más bien reflejan elementos probatorios del campo delictual. Y por todo esto, entonces clasificamos ahora los documentos al margen de lo anterior en dos tipos de documentos, los públicos y los privados. ¿Cuáles son los documentos públicos? Aquellos que han sido expedidos por funcionarios públicos, legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, el hecho de otorgar, por ejemplo, un certificado de nacimiento, un certificado de función, ¿quiénes lo firman? Los notarios, habilitados profesionalmente para aquello. Están ejerciendo sus funciones. Esos son los documentos públicos. En cambio, los documentos privados se desarrollan dentro de la esfera privada, reconociendo la autonomía y la voluntad de las partes. Por lo tanto, usted puede firmar un documento privado con su vecino, ¿no es cierto? Pero su validez radica en tanto no se violente lo dispuesto por la ley. Por lo tanto, yo no puedo suscribir un convenio, ¿no es cierto? Un acuerdo de partes con mi vecino por el préstamo de una persona. Eso va completamente contra la ley. Entonces, fíjense que ese documento, ¿no es cierto? En vez de reproducir el reclamo de las partes para su cumplimiento, ¿no es cierto? Están cometiendo un delito los dos. Los mismos, hablando de estos documentos privados, harán prueba plena cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudique. Ahora hablemos de la clasificación ya de los documentos médico-legales y su valor probatorio. Aquí estamos hablando de documentos médico-legales.
¿Y cuáles son los documentos médico-legales? La receta médica, la historia clínica, el expediente clínico, las notas de ingreso, las notas de alta, los exámenes de laboratorio, incluidos los certificados de defunción, certificados toxicológicos, la parte de lesiones, el dictamen pericial, los protocolos de autopsia, certificado de edad clínica, etcétera, etcétera. Todos son documentos médico-legales. Pero tenemos que ver diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Por su carácter de elaboración. Unos son inicialmente no preconstituidos y los otros son los preconstituidos. ¿Qué quiere decir eso? Que inicialmente no estaban preconstituidos para el tráfico judicial y los preconstituidos sí, desde antes de su constitución, ya estaban destinados para un tráfico judicial. Por eso tenemos aquí en la parte superior, en los inicialmente no preconstituidos, documentos que no adquieren valor probatorio en el mismo acto de originarse, sino con posterioridad. O sea, revisen claramente aquello. Dos, los preconstituidos son documentos creados con el único objetivo que sirvan como elemento probatorio en un posible litigio. Por lo tanto, estos segundos, los preconstituidos, se elaboran directamente para el tráfico judicial. En cambio, la receta médica, historia clínica, expediente clínico, todo lo que quieran ustedes reconocer en la actuación profesional, pues uno no lo hace pensando en que va a ingresar al tráfico judicial. Nosotros no construimos nuestros documentos. Usted no hace su historia clínica pensando de que va a entrar inmediatamente al tráfico judicial. Por eso, al momento de realizarse, ¿no es cierto?, no adquieren ese valor probatorio. Usted está haciendo su trabajo para diagnosticar primero y luego ofrecer un plan de tratamiento, ¿verdad? Pero posteriormente sí puede adquirir ese carácter probatorio, ¿no es cierto? No antes. Por eso se llama inicialmente no preconstituidos. En cambio, los otros sí inicialmente preconstituidos. Por ejemplo, el certificado toxicológico, las partes de lesiones, los dictámenes periciales, los protocolos de autopsias son a requerimiento judicial, porque la ley obliga a que se hagan estas cuestiones en casos de muerte violenta, por ejemplo. Entonces, ahí va la diferencia de los médicos o de los documentos que normalmente construimos durante nuestra vida profesional, que algunos van a ser en algún momento requeridos por la autoridad judicial para probar algo. Pero hay otros, como los certificados de periciales, los certificados de reconocimiento médico, como llaman los médicos legales, las autopsias, certificados de edad clínica, etcétera, siempre son elaborados ya pensando, porque ha sido además solicitado por autoridad judicial. Entonces ahí no hay donde perderse. Esos dos grandes componentes hay que saber diferenciar, incluidos los certificados, porque un certificado médico, ¿no es cierto? Si lo pide un privado puede servir inclusive para justificar una ausencia, pero un certificado médico legal tiene otra connotación, no lo pide cualquiera, lo pide una autoridad competente, generalmente el fiscal, que pide que se haga una valoración médico-legal. Entonces ahí vamos con parámetros completamente diferentes. Dicho esto, lleguemos a conceptuar el documento médico legal. Como documento médico legal, entonces vamos a entender la constancia o la expresión o el reflejo o la certificación de las actuaciones escritas que utiliza el médico o el odontólogo en sus relaciones profesionales
con las autoridades, con los organismos, las instituciones o con cualquier persona. Por tanto, tiene la catalogación de ser legales, porque adquieren legalidad ante las autoridades, ya sean estas autoridades sanitarias, como el CEDES, las direcciones de los hospitales, o administrativas, o sea, dentro de un servicio, o finalmente judiciales. Entonces, tenemos que manejarnos con cuidado. Entonces, cualquier documento, una receta es un documento, claro que sí, es un documento que utilizamos durante nuestra actividad profesional. Parece que ahí termina el cuento. Pero si nos denuncian por una supuesta malpraxis médica, esa receta puede ser valiosísima y se va a constituir en un elemento probatorio, ¿no es cierto?, de que usted ha actuado correctamente. O también al revés, puede probar de que usted ha actuado incorrectamente porque no era el medicamento apropiado para el diagnóstico que usted ha definido. O peor, si se ha equivocado en el diagnóstico y usted ha ofrecido otra medicación que obviamente, como cualquier medicamento, también tiene riesgos colaterales, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo más claro de que un documento tan básico pueda ser utilizado posteriormente con fines judiciales. Todos los documentos médicos legales generalmente tienen lugar y fecha. Claro, porque tiene que reflejar el lugar donde se ha expedido y la fecha en la que se ha elaborado ese documento. La historia clínica, una receta médica tiene su fecha, ¿no es cierto? Un consentimiento informado tiene su fecha. Todos tienen fecha, pues. Dos, número de expediente y número de paciente. Todos tienen también un catálogo, ¿no es cierto? Y está debidamente señalado un correlativo. Generalmente en las instituciones ocurre aquello, cada uno tiene un número de historial, ¿no es cierto?, clínico, un número de expediente clínico. Y además, ese número básico se reproduce también en distintos eh, especificaciones donde se refleja el número o el nombre del paciente, por ejemplo. 3. Nombre del médico de quien lo expida, así como el nombre de la institución. Eso también es básico. Tienen que estar siempre hechas en papel membretado, donde se encuentre el nombre del médico y también el nombre de la institución. Si es, por ejemplo, de la Seguro Social Universitario, dice en el título de todos los documentos Seguro Social Universitario. ¿Tiene el nombre del médico? Claro que sí, está a la base, en el pie de firma, el nombre del médico, en algunos casos también en la parte del encabezado. Especificación de las causas que produjeron las alteraciones en el organismo del individuo. Consecuencias del daño físico ocurrido. Análisis clínicos de laboratorio. Descripciones de los médicos que utilizó el médico tratante para llegar a un resultado específico. Sello de la institución que lo expida, la firma del médico, etcétera. Todos estos datos más y menos están reflejados en muchos documentos. Claro que en una receta, por ejemplo, no se colocan todo aquello, solamente la prescripción, por eso cada uno tiene su objetivo, ¿verdad? Pero esto que están reflejados aquí, más o menos resume lo que se encuentra en un historial, en una historia clínica. Entonces, no estamos descubriendo nada nuevo, sino aquí desde el punto de vista de la documentación médico-legal, las cosas de que debería tener un documento. Algunos datos sí, menos o más, menos algunos datos no, respectivamente, dependiendo del carácter del documento. Por eso no es igual una historia clínica que una receta médica, que tampoco es lo mismo una historia clínica que un expediente clínico, que tampoco es igual una receta médica que una orden de trabajo, una orden de laboratorio o una orden
de alguna prueba específica, ¿verdad? Por todo esto, también el concepto de documento médico legal tiene dos grandes áreas: el médico clínico y el médico legal. El documento médico clínico generalmente importa a la justificación asistencial. O sea que todos los documentos que se reproducen a este nivel de alguna manera justifican la verdad de la actuación asistencial del médico. En cambio, los documentos médico-legales, estrictamente hablando, son los que acreditan hechos o hablan respecto a las circunstancias médicas bajo las cuales se han producido. En otras palabras, explican algo, por no decir que generalmente se manejan en el modelo semicausal, causa-efecto. Y eso es lo que pretenden acreditar o certificar precisamente, a diferencia del primero, ¿verdad? Las características generales que se exigen a cualquier documento que permite facilitar su comprensión. Primero, la redacción en estilo claro, letra clara, en caso de manuscritos, pero ahora pues ya casi nadie utiliza escritos, ¿no es cierto?, manualmente, excepto algunas notas donde el médico ingresa y anota directamente lo que recomienda, ¿verdad? Esas deben ser en letra clara y legible, como las recetas también. Pero ahora también en la actualidad las recetas ya no las hacen de manera manual, ¿no es cierto? Los van llenando con letra clara, ¿no es cierto? Y luego lo imprimen y no hay dónde perderse, porque antes había que descifrar el tipo de letra del médico también. Por eso eran estas aclaraciones, que ahora, a estas alturas, no vendría al caso, pero aún siguen habiendo médicos que dan sus recetas o la mayoría de sus documentos las producen por un medio de manuscrito. Y la recomendación sigue quedando entonces. Debe estar redactado en términos sencillos y también debe tener un carácter conciso. Eso es lo que se exige, ¿no es cierto?, a manera de recomendación de cualquier documento médico legal. ¿Cuáles son los documentos odontológicos oficiales ahora? Según el Ministerio de Salud y Deportes, establecidas en las normas de salud público, acreditadas en el año 2010, que están vigentes aún. Los documentos oficiales bajo el resguardo y custodia del establecimiento de salud son de uso exclusivo del odontólogo. Y en ellas tenemos el prontuario clínico, lo que se llama expediente clínico, el certificado odontológico, las recetas y las notificaciones obligatorias, ¿no es cierto?, de todos los otros documentos de tránsito médico. Dentro del prontuario, historia clínica, ficha dental, exámenes complementarios, plan de tratamiento, evolución del tratamiento, consentimiento informado, interconsultas, referencias, contrarreferencias, etc. Los certificados odontológicos, vamos a comentar posteriormente el certificado odontológico también, críticamente, por supuesto, y en la actualidad solamente existe el único certificado médico normalizado, que es de carácter gratuito y cualquier paciente puede descargarlo. Y cuando dice gratuito, pues se refiere al documento, es una hoja que usted la imprime, obviamente que no tiene costo, pero el hecho de que el médico la llene tiene costo, pues. Así que no se puede hablar de un certificado gratuito. ¿Se dan cuenta? Hay que comprender esas cuestiones también. Las recetas, tipos de recetas, cómo se hacen las recetas,
Yo sé que ustedes dominan esta parte porque han llevado en la materia primero de farmacología, en terapéutica, y pues se supone que tienen dominio de aquello, ¿no? Luego, la notificación obligatoria en las enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Y estas notificaciones también tienen sus formatos para hacer, ¿no es cierto? Y cualquier enfermedad transmisible debe ser reportado, pero en modelos también normalizados. O sea, no se hace como quiera uno, sino tiene que cumplir ciertos requisitos básicos exigidos por la norma. Otro aspecto, entonces, al margen de estas cuestiones que habíamos aplicado, aquí simplemente vamos a reflejar nuevamente el concepto del prontuario clínico, el expediente clínico. El expediente clínico, entonces, es el conjunto de documentos escritos e iconográficos evaluables que constituyen el historial clínico de una persona que ha recibido o recibe atención en un establecimiento de salud. Su manejo debe ser escrupuloso porque en él se encuentran todos los datos que nos permiten encarar de la mejor manera el estado de salud de enfermedad del paciente y su respectivo tratamiento. Creo que aquí le estoy leyendo textualmente porque así se encuentra reflejado conceptualmente el expediente clínico en nuestros documentos oficiales a nivel nacional. Lo que me faltó aquí colocar entre comillas es documento. Condiciones básicas del expediente clínico, veracidad, o sea que debe reflejar de manera evidente la verdad y nada más que la verdad. Debe tener un carácter científico, ¿no es cierto? Eso es otro de la esencia. La integridad debe estar completo, debe estar sujetado a la norma, debe cumplir la normativa, las normas técnicas principalmente, la secuencialidad, que se refiere al orden que debe tener todo expediente clínico, la disponibilidad, siempre debe estar disponible, no pueden decir que voy a buscar y se lo entrego mañana o le muestro mañana, siempre debe estar disponible en la oficina de archivos, la exclusividad, que quiere decir que pertenece solamente a la persona o al paciente, a nadie más. La unicidad. En una institución no pueden haber más de 2 expedientes clínicos, tiene que haber un solo expediente clínico. Y por otro lado, debe manejarse los criterios de codificación. Y para eso en la ciencia médica se utilizan los códigos CIE y en odontología los códigos CIE-OE, internacionalmente reconocidos. Entonces no puede haber diagnósticos con nombres inventados por nosotros. Son aquellos diagnósticos normalizados. ¿Cierto? Entonces, para eso tenemos que estar al día también para poder entender claramente qué significa cada una de estas codificaciones, para resumir un poco la parte extensiva. Ahora, según sus finalidades, estas se encuentran y se utilizan en el nivel asistencial, claro, para atender a los pacientes, a la asistencia médica concreta, a la asistencia ambulatoria, como quieran llamarlo. Sirve para la docencia, para la investigación, para la gestión y planificación de recursos, para información, para la administración, para fines jurídicos y legales, para el control de calidad asistencial y para la comunicación. Entonces, del expediente clínico podemos hacer maravillas. Gran parte de los estudios biomédicos se hacen en base a la información de los expedientes clínicos o de las historias clínicas, ¿no?
y es documento completamente fiable. Si estos vamos a utilizar como documentos válidos para un trabajo de investigación, imagínense, tiene que estar hecho con la mayor diligencia posible. En otras palabras, debe reflejar nada más que la verdad y la verdad. No hay otra. En cambio, el contenido del informe pericial, a diferencia del certificado, ¿no es cierto?, son estas otras cuestiones que en este momento no vamos a verlo todavía, porque vamos a ver, esto es parte de una certificación, ¿no es cierto? Existen todo tipo de certificados y entre ellos el certificado médico legal o el famoso informe pericial. Tiene estos componentes, pero podemos ahondar un poquito más allá. Hasta aquí pienso que nos vamos a poder quedar. Esto simplemente es un glosario que no les interesa todavía, ¿cierto? Tiene otras connotaciones, pero nos quedamos hasta aquí. Expediente clínico, que también es un tema que deberíamos haber avanzado de manera separada, pero ha sido ya un elemento de práctica. Nos va a ser más fácil comprender posteriormente entonces este tema. ¿Ok? Hasta aquí nos quedamos. Preguntas, por favor. ¿Tienen alguna pregunta?